Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy Alex trae a Tuna y Henry a la casa de su madre para una pequeña fiesta familiar, comida caliente, risas suaves y una especie de bienvenida. Tuna no está acostumbrada a grandes conversaciones ni presiones, solo una mesa que se siente como en casa. Si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Alex no le dijo mucho a Tuna la noche anterior. Solo dijo suavemente que mañana verían a su madre. Tuna asintió, pero a la mañana siguiente sus nervios regresaron. De todos modos, no era miedo, era esa sensación de cuidado de entrar en la casa de otra persona y tratar de no ocupar demasiado espacio. Alex llegó a media mañana y encontró a Tuna ya lista con el cabello recogido, la pequeña bolsa de Henry cerrada y colocada cerca de la puerta. Henry estaba despierto en la alfombra, masticando su juguete con gran concentración. Cuando vio a Alex, se iluminó y extendió la mano. Alex lo levantó fácilmente, lo besó en la mejilla una vez y murmuró algo que hizo que Henry balbuceara como si tuviera un discurso preparado. Solo estamos teniendo una comida familiar. Alex le dijo a Tuna que nada formal. Tuna exhaló, pero la preocupación se escapó de todos modos. No quería ser una carga. Alex mantuvo su tono firme. Su madre quería ver a Henry y Alex quería a Tuna a su lado. Eso era todo. Trajeron algunas cosas simples, fruta e ingredientes que podrían convertirse en un pequeño festín. Alex condujo suavemente, dejando que la carretera hiciera el trabajo de calma. Tuna vio pasar a Hills y mantuvo una mano en la espalda de Henry cuando se inclinó hacia adelante para mirar por la ventana hacia la casa de la madre de Alex. La bienvenida fue inmediata en el momento en que vio a Henry. Su rostro se suavizó por completo. «Tú». Na se acercó y la dejó tomarlo. La madre de Alex hizo rebotar a Henry una vez en un ritmo practicado. Henry miró fijamente y luego sonrió y luego trató de agarrar su collar. La madre de Alex rió divertida y Tuna sintió que sus hombros caían dentro de la cocina. Olía a limpio con un ligero toque de hierbas. Una tabla de cortar y tazones ya estaban colocados como si la madre de Alex hubiera estado esperando una razón para llenar la casa con comida nuevamente. Hacemos un pequeño festín. Alex dijo a la ligera, uno pequeño. Su madre estuvo de acuerdo, lo suficiente como para sentirse como familia. Tuna no sabía cómo responder a las emociones que dirigen, así que hizo lo que siempre hacía. Empezó a trabajar. Henry fue colocado sobre una alfombra gruesa cerca de la entrada donde la luz entró. Alex puso un par de juguetes seguros a su lado y lo vigiló sin rondar. Henry gateó en círculos, golpeó la alfombra y luego gateó de nuevo como si estuviera midiendo la habitación. Tuna se arremangó y enjuagó las verduras. El agua corrió sobre las hojas verdes y su mente finalmente tuvo algo estable que sostener. Se sacudió el agua, colocó las verduras cuidadosamente en una canasta y luego pasó a cortar el ritmo. Regresó. Lavar, cortó, dejó a un lado, limpió el mostrador. En ese ritmo podía respirar. La madre de Alex trabajaba a su lado sin hacerse cargo, solo guiando. Señaló dónde estaban guardadas las cosas. Lacey entregó a Tuna lo que necesitaba y se movió con tranquila confianza. Alex tomó la tarea más pesada sin que se lo pidieran. Llenó una olla, la puso en la estufa, ajustó la llama, cortó la carne en trozos iguales con cuidado. Cuando Tuna alcanzó algo pesado, simplemente entró primero, haciéndolo con tanta naturalidad. Tuna no tuvo que protestar. La cocina se llenó de pequeños sonidos. Un cuchillo golpeando madera, una olla comenzando a hervir a fuego lento, cuencos tintineando suavemente debajo de todo. Llegó el chillido ocasional de Henry, puro y repentino cada vez que descubría algo nuevo. Henry se arrastró hacia el umbral de la cocina. Una vez curioso por el ruido, Alex se agachó y lo guió hacia atrás con una suave redirección, convirtiéndolo en un juego. Henry se rió y se dejó caer sobre su vientre satisfecho.
Tuna vio a Alex hacerlo y sintió que algo se suavizaba dentro de ella. Él simplemente estaba presente. Eligieron platos sencillos que aún se sentían como una celebración. Una sopa caliente que podía sentarse en la estufa. Un plato principal cocinado con cuidado. Las verduras se mantuvieron brillantes, fruta lavada y colocada en un plato, porque la madre de Alex insistió. Henry la alcanzaría más tarde. Na manejó el condimento con tranquila confianza. Saborear una vez, ajustar ligeramente, saborear de nuevo, saborear. La madre de Alex asintió con aprobación con un suave bien. Alex puso la mesa mientras se cocinaba la comida. Tazones colocados uniformemente, palillos alineados, una pequeña taza para Henry, una servilleta doblada lo suficientemente cerca para que Tuna no tuviera que levantarse cada vez que Henry hiciera un desastre en su propia casa. Tuna hacía todo sola, aquí. Alex estaba haciendo cosas antes de que ella siquiera pensara en ellas, y su madre se movía a su alrededor como apoyo, no como juicio, mientras la sopa hervía a fuego lento. La madre de Alex se acercó y habló suavemente. «Ha sido bueno para él», dijo refiriéndose a Alex, y luego asintió hacia Henry. También la garganta de Na se apretó. Bajó la mirada a la tabla de cortar, hasta que sus ojos se estabilizaron de nuevo. Alex notó desde el otro lado de la habitación que él no llamó la atención. Sobre eso solo pasó y rozó sus dedos ligeramente contra el hombro de Tuna. Una señal silenciosa de que no estaba sola en esta cocina. El final de la mañana se convirtió en el comienzo de la tarde y la casa comenzó a oler a recuerdos, caldo tibio, ajo cocido, arroz limpio. Henry se puso hambriento y quisquilloso. Na le dio algo simple. Le limpió la cara y luego lo volvió a poner en la alfombra. La madre de Alex lo tomó después haciéndolo rebotar suavemente para que Tuna pudiera terminar sin apresurarse. La madre de Alex sirvió té caliente en 2 tazas pequeñas y las puso sobre la mesa para enfriar el vapor. Se enroscó hacia arriba suave y lento. Henry lo observó con los ojos muy abiertos y luego aplaudió una vez orgulloso de sí mismo. No pudo evitar una pequeña risa por primera vez. Ese día la tensión en su pecho se alivió sin que ella la forzara. Miró alrededor de la cocina, manos moviendo comida, esperando la luz del sol en el suelo. Y se permitió creer que esto estaba permitido cuando todo estaba casi listo. Tuna dio un paso atrás y miró el mostrador. Los platos no eran extravagantes, pero parecían cuidado como intención. Alex se acercó a ella y miró la comida, luego a su rostro. «Lo hicimos», dijo Tuna antes de que pudiera hablar. Alex sonrió complacido por la palabra. «Nosotros», llevó el último plato a la mesa y su madre acercó a Henry para que la habitación. El calor se reunió alrededor de todos. Tuna se sentó lentamente dándose cuenta de que sus manos ya no temblaban. La comida ni siquiera había comenzado todavía. Pero la casa ya se sentía llena. El primer bocado de sopa cambió toda la habitación. No porque fuera elegante, sino porque estaba caliente de la manera correcta, cocinada lentamente, constante. El vapor familiar se elevó de los tazones y el aire trajo ese suave olor a caldo y hierbas que hace que una casa se sienta habitada. Tuna se sentó con las manos cruzadas por un segundo, esperando como si todavía se estuviera adaptando a la idea de que no tenía que ser útil. Cada momento, la madre de Alex no la dejó permanecer tensa. Colocó un tazón pequeño más cerca de Tuna y asintió. «Come que se enfría». Tuna obedeció agradecida por la simple instrucción al otro lado de la mesa. Alex parecía tranquilo, casi más ligero. No estaba buscando problemas, solo estaba sentado mirando a Henry mirar todo. Henry se sentó entre ellos, una pequeña taza frente a él. Golpeó la taza una vez y luego miró fijamente el sonido que creó como si fuera un descubrimiento. Tuna se limpió los dedos suavemente. Henry se inclinó hacia su mano por un segundo y luego regresó a la taza como si fuera su trabajo. La madre de Alex
rió en voz baja. «Le gusta la mesa, le gusta estar incluido», dijo Alex. «El pecho de Tuna se calentó ante eso». Ella no tenía una gran respuesta. Solo tomó la cuchara de Henry y la guió hacia él para que pudiera probar un poco con seguridad. La comida se movía en ritmos suaves. La madre de Alex colocó la comida en tazones como si lo hubiera hecho toda su vida. Manos tranquilas, sin alboroto. Alex sirvió a Tuna sin hacerlo dramático, solo un pedazo del plato principal colocado en su tazón, verduras agregadas al lado, como si eso también fuera normal. Tuna no estaba acostumbrada a que la cuidaran de una manera tan silenciosa. Trató de agradecerles, pero las palabras no salieron bien. Alex pareció entender de todos modos. No la presionó para que hablara por un tiempo. Hablaron de cosas pequeñas, cosas simples. El clima volviéndose más fresco. El mercado llenándose en la temporada de frío. El nuevo hábito de Henry de agarrar cualquier cosa que parezca brillante. Tuna se encontró sonriendo, más a menudo de lo que esperaba en un momento. Henry se impacientó y se quejó en voz alta golpeando la taza de nuevo. Na comenzó a levantarlo automáticamente lista para calmarlo en sus brazos. La madre de Alex levantó suavemente una mano. «Déjalo intentar». Na se congeló. Henry se quejó de nuevo. Luego hizo una pausa, miró a su alrededor y de repente agarró la cuchara como si hubiera decidido resolver el problema por su cuenta. La cuchara entró en su boca de lado. Hizo un ruido orgulloso. De todos modos, Alex se rió y el sonido fue cálido. No fuerte, Tuna también se rió. Y por un momento se sintió como la familia más simple del mundo. Mientras comían, la madre de Alex observó a Tuna con atención. No de la forma en que la gente observa a un extraño, sino de la forma en que una madre observa a alguien que quiere proteger. No mencionó el matrimonio, no hizo que Tuna prometiera nada, no pidió decisiones, en cambio hizo algo más pequeño y profundo. Se inclinó sobre la mesa una vez y colocó una pieza de fruta cerca del tazón de Tuna, como un hábito silencioso de decir, «Estoy pensando en ti». La garganta de Tuna se apretó de nuevo, pero esta vez no fue ansiedad, fue gratitud que se sintió demasiado grande para las palabras. Alex lo notó y tocó ligeramente la rodilla de Tuna debajo de la mesa, una tranquilidad silenciosa. Tuna no lo miró, pero dejó que el toque se quedara después de que terminaron los platos principales. La madre de Alex se puso de pie y comenzó a limpiar los platos. Tuna se levantó inmediatamente para ayudar al viejo instinto que regresaba. Alex negó con la cabeza y se sentó suavemente. «¿Cocinas también?», Tuna dudó. La madre de Alex asintió también. «Deja que los hombres limpien hoy». Tuna parpadeó ante la palabra hombres y casi sonrió. Alex fingió estar seria. «Sí, señora». Así que Tuna se quedó sentada, aunque se sintiera extraño. Vio a Alex llevar los platos al fregadero y enjuagarlos. Vio a su madre limpiar la mesa con calma. Vio a Henry gatear sobre la alfombra de nuevo y golpear un juguete satisfecho. Después de la comida, la casa se sentía cálida de una manera que Tuna no podía fingir. Luz cálida en el suelo, aire cálido de la cocina, calidez en el silencio entre personas que no necesitaban llenar cada segundo con palabras. Cuando la limpieza estaba hecha, la madre de Alex trajo té. 3 tazas, un pequeño plato de refrigerio, fruta preparada cuidadosamente, nada caro, solo cuidado. Se sentaron de nuevo más lento ahora. Tuna sostuvo su taza con ambas manos y escuchó los suaves ruidos de Henry mientras tocaba. Podía oír a la madre de Alex respirar de manera uniforme. Podía oír a Alex moviéndose ligeramente en su silla. Estos pequeños sonidos hacían que la casa se sintiera segura. La madre de Alex habló después de un largo silencio. «Me alegro de que hayas venido hoy», dijo. Tuna asintió. «Gracias por invitarnos». La madre de Alex la miró suavemente.
No tienes que agradecerme, esto es familia. La palabra cayó suavemente pero golpeó profundamente a Tuna. Tuna no respondió de inmediato. Ella miró fijamente su té parpadeando lentamente. Alex no presionó, no le pidió que respondiera. Simplemente extendió la mano y la apoyó sobre la de ella en la taza, por un breve momento. Luego se apartó dejando atrás el calor. Henry se arrastró hacia ellos con un juguete y lo dejó caer cerca del pie de Tuna lo recogió y se lo devolvió. Henry chilló complacido y luego se arrastró de nuevo como si hubiera completado una tarea importante. La madre de Alex observó y sonrió. «Se siente cómodo Tuna susurró. «Lo hace y luego sin planearlo». Tuna sintió que la emoción aumentaba demasiado rápido. No lágrimas, exactamente más bien como una ola en su pecho. Miró alrededor de la sala de estar, los muebles sencillos, la cocina limpia, el rincón tranquilo donde Henry jugaba, y se dio cuenta de que no se estaba preparando para el próximo problema. No estaba esperando a que alguien la juzgara, no estaba sola. Quería esto no como una fantasía, sino como una vida real y ordinaria. La voz de Tuna salió suave, se siente pacífico aquí. La madre de Alex asintió. Eso es lo que quiero para ti. Los ojos de Alex se calentaron, no dijo grandes palabras, solo miró a Tuna como si estuviera agradecido de que lo hubiera dicho. La tarde fue. Todavía estaba brillante afuera, aún no había atardecer. Solo luz constante, calor constante cuando llegó el momento de irse. Alex levantó a Henry y le ajustó el sombrero. Tuna recogió su pequeño bolso y se paró en la puerta. La madre de Alex tocó brevemente la mano de Tuna, un simple adiós que se sintió como una bendición. Tuna inclinó la cabeza ligeramente. «Gracias», la madre de Alex respondió en voz baja. «Vuelve cuando quieras», mientras regresan al camino. Tuna sintió que el día se asentaba en su interior como algo sólido. Un pequeño festín, una mesa cálida, un hogar que no le exigía nada. Solo la daba la bienvenida y por primera vez, Tuna no solo esperaba la felicidad, creía que podía conservarla. Alex lleva a Tuna y Henry a visitar a su madre. Y pasan el día preparando un pequeño festín familiar, juntos en la cocina. Todos comparten el trabajo de forma natural. Tuna cocina con tranquila confianza. Alex maneja las tareas más pesadas y su madre guía suavemente sin tomar el control. Cuando finalmente se sientan a comer, la comida caliente suaviza toda la atmósfera y las reacciones juguetonas de Henry traen risas fáciles a la mesa. La madre de Alex muestra su gratitud de formas sencillas, haciendo que Tuna se sienta bienvenida en lugar de juzgada después de la comida. Tuna puede descansar mientras Alex y su madre limpian. La madre de Alex habla con calidez y trata a Tuna como familia, sin presionarla a tomar ninguna decisión. Al final del día, Tuna se siente profundamente conmovida por la atmósfera familiar pacífica y se da cuenta de que realmente quiere que este tipo de felicidad ordinaria dure. Những lời ấy như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Từ Tiêu. Cô đứng im, cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng dâng lên. Mỗi câu bài Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng. Và Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Từ Tiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó, đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa
gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Tìm một chuyến mới bắt đầu. Không được là